Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, qué bueno estar con ustedes en esta mañana. Les comento entonces qué vamos a estar viendo. Bien, veníamos con la serie de Hechos hasta el capítulo 11, ¿cierto? En donde vimos que Pedro ve la visión esta de que el Señor le baja un lienzo con animales que en la ley judía eran considerados inmundos, y le dice a Pedro, mata y come, y bueno, él después entiende que el evangelio era para los gentiles también. Eso es capítulo 11. Hoy estamos en el capítulo 12, ¿bien? De Hechos. ¿Qué pasó? Hicimos un espacio, vimos 4 sermones de Salmos, el último fue el domingo pasado, y hoy vamos a estar retomando la serie de Hechos, ¿bien? Lo que vamos a estar viendo ahora, y cortamos ahí a propósito, es que hay un punto de quiebre en el capítulo 12 y 13. Y la cuestión es así. Imaginémonos que nosotros somos soldados, ¿no? La Biblia muchas veces nos habla a los creyentes como que si fuéramos soldados. Efesios 6, bueno, Jesús dice que un soldado no se enreda en los negocios de este mundo, sino que cumple la misión que le ha encargado el superior a él. O sea, habla en el cristiano como en términos de militares, ¿no? Bueno, si seguimos esa línea en términos militares, podemos decir, acuérdense que la serie era hecho del Espíritu Santo, enfocada en las misiones, ¿no? Nos estamos preparando para entender un poco el mundo de las misiones. Bueno, la misión que se nos encarga como soldados es llevar el Evangelio. ¿Qué armas o qué equipamiento tenemos para eso? Tenemos muchísimas. Pero dos muy importantes, o las dos más importantes, son el Evangelio, la más importante de todas, y la oración subordinada a la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando que, más que todo, de la oración. El título del sermón de hoy es la oración y las misiones. ¿Qué rol cumple la oración? ¿Para qué oramos si Dios es soberano? ¿Por qué pedimos si Él ya sabe lo que necesitamos? ¿Cómo nos comunicamos con Él? ¿Para qué nos comunicamos con Él? ¿Nos comunicamos con Él o le estamos hablando al aire? Un poco de eso vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, y los puntos principales que vamos a estar viendo va a ser del capítulo 12, de Hechos, el sufrimiento, que es el contexto en el cual se desarrolla todo el capítulo, la oración y el crecimiento. Bien, entonces la oración y las misiones, Hechos capítulo 12, vamos a leer el capítulo 12 y voy a orar antes de que empecemos con el desarrollo, ¿no? Entonces, acompáñenme a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 dice así. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Jacobo es el apóstol Santiago, ¿bien? Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, esto es la Pascua, ¿no? Durante la fiesta de la Pascua. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes. Cada piquete era un grupo de soldados de 4, entonces 4 por 4 eran 16 soldados. Para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua, para ejecutarlo obviamente. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero, siempre que ustedes encuentren la palabra pero en la Biblia, es un giro de 180 grados en lo que está pasando. Un contexto de sufrimiento, pero, la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, o sea, el otro día de la mañana lo iba a ejecutar, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y uno de los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, «Vístete y ponte las sandalias», y así lo hizo. Y le dijo el ángel, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo lo seguía,
y no sabía que lo que el ángel hacía era de verdad, sino que creía ver una visión. O sea, Pedro estaba suponiendo que él estaba soñando. Versículo 10. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de las manos de Herodes y de todos los que esperaban y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos, o sea, su ejecución. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María. Esta María es la madre de Jacobo, ¿no?, del apóstol que habían matado. Y Juan, el apóstol Juan, él era hermano del apóstol Jacobo o Santiago. Dice que María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos, y ¿qué hacía la iglesia? Oraba. Acuérdense que estamos en un contexto de sufrimiento, acababan de matar a su hijo, al hijo de María, y estaban todos orando. La iglesia oraba. Y cuando llamó a la puerta, versículo 13, de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella insistía en que así era, y ellos decían: es su ángel. O sea, ellos estaban pensando que era el espíritu de Pedro, que ya lo habían matado y era el espíritu de Pedro. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano para que guardasen silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: informad estas cosas a Jacobo, otro Jacobo obviamente, no el que había muerto, y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Versículo 18. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados, porque Cuando se hizo de día, no hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó llevarlos para ejecutarlos. Y esto se acostumbraba porque el preso, digamos, estaba encadenado a los guardias. Entonces, humanamente hablando, la única forma de que el preso se escapara es que los guardias abrieran las esposas, por así decirlo, grilletes creo que se dice. Por eso los condenó a muerte, porque para Herodes los guardias eran cómplices, ¿no? Después descendió de Judea, estamos hablando de Herodes, a Cesarea, y quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, el camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, esto era todo un vestido tejido con hilo de plata, quedaba todo brillante la persona que se ponía eso, se sentó en la tribuna y les arengaba. Esto es Biblia de las Américas, no sé cómo lo dice la Reina Valera. Arengaba es un discurso en un tono de voz muy alto que busca como mover las emociones, como poner a la audiencia eufórica, ¿bien? Entonces Herodes les arengaba, les estaba dando un sermón motivacional. Y la gente gritaba: voz de Dios y no de un ángel es esta, le gritaba Herodes. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Y acá la palabrita de nuevo, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, también llamado Marcos. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Amado Padre, te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, y te alabamos porque tú eres digno, Señor, de ser alabado. Vemos en este caso en tu palabra cómo libraste a nuestro hermano, al apóstol Pedro, Señor, de la muerte segura que tenía.
y tenías un propósito para él, lo libraste y él siguió haciendo tu obra hasta que su día llegó, el día que tenías preparado para él. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender cómo te manejas, cuál es la lógica o el patrón con el cual te manejas en las misiones para que nosotros podamos estar tranquilos. Gracias por tu palabra, porque en ella podemos ver que te revelas y nos das, Señor, un patrón a cual seguir, una idea de cómo actúas, que siempre es bueno, siempre es justo, siempre es para nuestro bien y siempre salís glorificado, Señor, que es nuestro deseo. Como iglesia, acá en Saldán, te rogamos, Señor, para que marques en nosotros un deseo íntimo y apasionado por llevar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo, empezando por acá, pero a todo el mundo, Señor. Pon en nuestra iglesia un corazón misionero, sumiso a tu voluntad, pero con hambre de llevarte gloria, de hacer que seas adorado por más y más personas, Señor. Dejamos todo en tus manos, este sermón, líbranos de que yo diga algo que no está en tu palabra, que sea tu espíritu el que esté trabajando en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, para que tu nombre sea exaltado y que nosotros podamos estar llenos de gozo en eso. Descanso, Señor, en que vas a hacer tu buena voluntad y no la mía, y siempre es buena tu voluntad, y que va a ser para tu gloria y para nuestra alegría. Amén. Bien, entonces dijimos que vamos a estar viendo el contexto, la oración y el crecimiento de la iglesia que se dio en eso. Entonces hablemos un poquito del contexto, y vamos a ver que hay un tanto de similitud con lo que nosotros vivimos. Vemos en el versículo 1 que Herodes había agarrado a hermanos para maltratarlos. A ver si yo logro explicar qué es maltratarlos. Maltratarlos, la palabra que más se aplicaría a nuestra cultura sería torturarlos. ¿Bien? No era un maltrato de que te bloqueó en Facebook. No era que te dio un dislike en Facebook. O no sé, que te cruzó en la calle y no te saludó. No era ese maltrato. ¿Bien? Era tortura física. De diversas formas. Los romanos eran muy buenos matando y muy buenos causando dolor. Eran expertos de hecho en eso. Tenían profesionales y ellos se encargaban de torturar a los cristianos, de por sí a todos los presos, pero en este caso a los cristianos. Y lo peor es que para el romano era divertido. ¿Bien? Los juegos en el Coliseo, por ejemplo en Roma, eran divertidos para la multitud, algo así como un clásico Boca River. Bueno, para ellos era ver una familia de cristianos que la comían los leones. Eso era divertido para ellos, una cultura pagana, sangrienta, sin valor por la vida, como a la que nos enfrentamos hoy, ¿no? Han muerto más niños por abortos que mártires en el Coliseo. Bien, no es algo muy lejano a lo nuestro. Quizá en aquel entonces era más cruel porque era público. Hoy por hoy la masacre sucede en un quirófano, en donde lo ven solamente los que lo practican. No están las cámaras para filmarlo. Y la mayoría de la gente no tiene idea de lo que es. Entonces hay una similitud con nosotros. Vemos entonces que los cristianos eran buscados para torturarlos. ¿Bien? No era maltratarlos, era una tortura lo que te hacían. El apóstol Santiago, uno de los 12, uno de los que estuvo más cercano a Jesús, fue muerto por espada, decapitado básicamente. Que los hermanos están siendo torturados, al apóstol lo acaban de decapitar y como si fuera poco lo meten preso a Pedro. Pedro era como el líder de los apóstoles en ese entonces. Lo meten preso, faltan unas horas para que amanezca, para que lo lleven y lo decapiten o vaya a saber cómo lo iban a matar. Pedro termina muriendo martirizado también, crucificado boca abajo. Pero entonces estamos en un contexto de mucho dolor, una iglesia muy angustiada, con mucha persecución, algo que vos y yo no nos podemos imaginar. ¿Sufrimos algo así? Sufrimos, sí, pero no en este nivel. Ese era el contexto de ellos. ¿Cuál es nuestro contexto hoy por hoy? Bueno, no estamos ya en una tribulación así de fuerte, pero se avecina, hermano. Es la realidad. Tenemos cuestiones como movimientos impulsados por la izquierda, actualmente impulsados por la izquierda, quizá en un futuro sea por la derecha,
de todo el movimiento LGTBI más y agregarle todo el abecedario, ¿bien? Un ataque hacia los valores morales del cristiano. En Estados Unidos ya hay pastores que han ido presos por no querer casar a homosexuales. En Argentina se promulgó ya la ley del aborto. Está tomando fuerza la izquierda en Argentina, es un país de izquierda básicamente. La persecución legal, la posibilidad de ir preso por creer y defender los valores cristianos no está lejos. Y tenemos que ser conscientes de eso. Del sufrimiento que ya tenemos, se va a sumar eso. Tarde o temprano va a llegar. ¿Bien? Entonces, qué bueno que podemos tener esto antes de llegar a eso. También tenemos la libertad de expresión. Creo que en un futuro posiblemente hubiera una persecución hacia nuestros valores como cristianos. La palabra de Dios ya la hay, pero no tiene valor legal, no tiene el apoyo de la cárcel, digamos. Tiene un nombre que se me fue. Coercibilidad, creo que se llama, que es cuando se puede aplicar una pena legal a una persona que rompe una ley. Todavía no tenemos eso. También tenemos un sufrimiento en cuanto a la economía, ¿no? Estamos en medio de una pandemia mundial. Muchos de nosotros sabemos que la economía está decayendo. Muchos han quedado sin trabajo. No sé si alguien que vaya a escuchar esto sufrió de coronavirus o tuvo un pariente que falleció por eso. Estamos en un mundo que sufre. El planeta Tierra, desde que Adán y Eva pecó, sufre. Pero el cristiano tiene un sufrimiento particular que es por seguir a Cristo, ¿bien? Es tomar su cruz y seguirlo. Estamos en un contexto en el que sufrimos y vamos a sufrir cada vez más. Esa es la realidad. Pero en todo este contexto, vamos a decir, Miqueas, ¿qué hay de bueno? ¿Por qué voy a seguir viendo este video o escuchando este sermón? Bueno, pará. Esto era el contexto. Ahora vamos a ver qué hace Dios en medio de ese contexto. En el versículo 5 y versículo 12 dice así. Entramos a nuestro segundo punto, que sería la oración, versículo 5. Pedro era custodiado en la cárcel, a punto de morir. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Versículo 12. Ya Pedro es liberado. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Esto como introducción al tema de la oración. Acá es en donde más nos vamos a detener en el sermón, ¿bien? Primero, ¿qué es la oración? Para hablar de la oración tenemos que saber qué es, porque si no, no vamos a estar hablando sobre el aire. Podemos decir en términos muy superficiales, yo más adelante le voy a estar recomendando 2 libros para que lean, uno sobre la oración, porque es muy amplio el tema, no vamos a cubrir todo, imposible cubrirlo todo, pero bien, la oración podemos decir que es la acción de comunicarnos con Dios y es bilateral, humilde y confiada. Vamos a hablar un poquito de eso, repito, bilateral, humilde y confiada. ¿Por qué digo eso? Es bilateral porque no es un monólogo. El Evangelio de la Prosperidad presenta a Dios algo así como el genio de la lámpara. Yo decreto, yo mando, tener el Lamborghini 0 kilómetros y la casa con 5 piscinas y un elefante de mascota. Eso es Evangelio de la Prosperidad, eso no es oración, eso no es bíblico. El Evangelio, la oración es bilateral. Nosotros pedimos y Dios responde. Bien, es un trato entre 2 personas, un humano y su Dios, un creyente y su Salvador. Bien, es también humilde, que acá también choca con el Evangelio de la Prosperidad, porque nosotros terminamos nuestras oraciones, hágase tu voluntad, no la nuestra. Nosotros no sabemos nunca más que Dios. Es humilde, nosotros vamos en humildad ante Dios. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Es confiada, junto con la humildad, no vamos con una humildad con miedo, como hablaría quizá a un soldado raso con un sargento del ejército enemigo cuando lo atrapó, con ese miedo aterrado. No, vamos confiadamente ante el trono de gracia por los méritos de Cristo, porque hemos sido santificados en Cristo. Vamos en humildad, pero confiados.
como si estuviéramos hablando con nuestro padre, humildemente: papá, ¿cómo estás? Mira, me pasa esto, 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 con respeto, con humildad, pero confiado. Yo le puedo contar lo que sea, él ya sabe lo que me hace falta. ¿Cómo responde Dios? Y acá voy a hacer una aclaración. Todo lo que yo vaya a decir, si ustedes en su mente tienen algo así como Dios responde por voz audible, elimínenlo. No es la forma de comunicarse de Dios hoy por hoy. Bien. Primero, su palabra. Siempre que nosotros busquemos en oración, por ejemplo, sabiduría, lo primero que consultamos es su palabra. Bien. Entonces, Dios responde por su palabra ya escrita. Él no nos habla con voz audible. Si vos querés escuchar la respuesta de Dios en voz audible, agarrá la Biblia y empezá a leerla en voz alta. Si no te gusta leer, agarrá la aplicación de YouVersion en el celular y poné a que te lea la Biblia. Pero no esperes que Dios te hable en el oído. No es la forma en la que Dios se comunica hoy por hoy. ¿Bien? Segundo, su providencia. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a decir algo así, que la providencia es la organización o la coordinación que ha tenido Dios al conocer el futuro para coordinar resultados con medios. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer que estamos orando por la salvación de X persona. Vamos a decir que esta persona no la tenemos cerca, no le podemos predicar nosotros, pero oramos por ello. Resulta ser que X persona estaba pasando por ahí, paró a comer, lo conoció, le predicó, se salvó. Fulanito se salvó. Eso es providencia. El Señor respondió a tu oración con providencia. Algo que vos no tenías en control, Él lo dio para que se cumpliera. Bien, eso sería una oración de providencia. Por ejemplo, caso real. El Chaco salteño, esto es un caso real, hay un lugar que se llama El Manantial. Y ese lugar comenzó así. Gente tenía ningún tipo de interés por esa zona, gente de campo vivía ahí, y la cuestión empieza así. A ver si me acuerdo bien, pero era algo así como que un camionero que era cristiano paró a tomar, a comer en una taberna en aquel entonces, estamos hablando del siglo pasado quizá. Esta persona, el dueño de la taberna, se va a comprar vino adentro, vino que producía esta gente de campo, y sin darse cuenta este camionero que era cristiano había dejado una Biblia ahí en el cajón de supongo yo, las damas Juanas, no sé qué habrán usado en aquel entonces. Cuando va, la persona que hacía vino lo lee, se convierte y empieza a brotar el evangelio en ese lugar. Eso es providencia. Gente que estaba orando por las misiones, por ejemplo, sin quizá nunca se enteraron, el Señor usó esas oraciones como medios, que hacia allá vamos, para crear un lugar cristiano ahí, ¿no? Y hasta hoy por hoy sigue. Después caen unas hermanas alemanas que fundan un colegio, una clínica, y la historia es más larga. Pero eso es providencia, ¿bien? Entonces, el Señor muestra su voluntad cuando oramos con providencias y con recursos, como el ejemplo que yo le acabo de decir. Y hay mucho más para hablar, pero esas son las dos principales. Bien, entonces, y la pregunta que se nos plantea es cómo obra Dios con la oración, digamos. ¿Cuál es el sentido? Que hacia allá vamos a empezar a hablar de esto. Bien, la cuestión es esta. Siempre Dios, soberanamente, es omnipotente, Él de la nada hizo algo, pero siempre, siempre, siempre Él usó medios. Bien, te doy un ejemplo. Él quiso crear el mundo y dijo, sea la luz. Y la luz fue. Él dijo, Él habló, usó la palabra para crearlo. Bien, la palabra para crearlo. Él usa medios siempre, 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 siempre usó medios para hacer su obra. No sé, en los milagros, Jesús cuando convirtió el agua en vino había agua. Bien, había agua. Él usó medios, siempre. Bueno, uno de los medios por los cuales Dios obra es la oración. Y voy a intentar explicar esto. No siempre que vos ores por algo va a ser la voluntad de Dios. Pero si lo que vos orás es la voluntad de Dios, se va a cumplir. ¿Bien? Y acá entramos en una especie de
bifurcación, ¿no? Hasta qué punto Dios es soberano y hasta qué punto soy yo el soberano. Porque si yo no oro, Dios no actúa, pero Dios es soberano y Él actúa cuando quiere. Bueno, esas son dos verdades paralelas. Es como la elección y la fe del cristiano, ¿no? Son dos verdades paralelas. Nosotros creemos, pero Él es quien nos da la fe. ¿Bien? Bueno, al igual que esto, nosotros oramos, pero es Él quien obra, pero usa nuestra oración como medio para obrar. Entonces, con esas dos verdades en paralelo es que la Biblia expresa la oración. Dios obra por medio de la oración. Más adelante vamos a ver un texto de Juan, que Juan le dice, ustedes no tienen porque no piden. Dios no les da porque no piden, no porque Él no tenga poder, no porque Él no quiera dárselo, sino porque ustedes no piden. Pedir, orar, es un medio por el cual Dios actúa. Así como Él actúa por su palabra, Él actúa por medio de la oración. ¿Bien? Entonces, ¿quiere decir esto, Miqueas? Vos me estás queriendo decir a mí, te puedes estar preguntando vos, que yo con la oración cambio la voluntad de Dios, algo así como que le hago una llave por atrás del cuerpo y lo forzo a hacer lo que yo quiero. No. Si entendiste eso, no me entendiste. Es todo lo contrario. En la oración, humilde y confiada, el que cambia somos nosotros. El brazo que se dobla, el corazón que cambia es el nuestro, no el de Él. Bien. Es como un hijo que habla con su padre. Cuando el padre lo aconseja, no es que el hijo le cambió la voluntad al padre, ni que el padre hizo algo que no tenía preparado, sino que es el hijo el que cambia. Bien, nosotros somos exactamente iguales para con Dios. En la oración nosotros vamos a buscar su voluntad, no a imponer la nuestra. Bien, que eso quede claro. Pero Dios la usa como medio, ¿y nosotros cómo la usamos? ¿Cuál es el rol de la oración en medio de esto? Específicamente de las misiones. Bueno, empezamos el sermón hablando de que éramos como soldados, ¿no? Cuando ustedes ven un pelotón en las películas, a no ser que hayan tenido entrenamiento militar, por lo general en un pelotón hay especialistas de las ramas del ejército, ¿no? Tenemos un tirador especial, un francotirador, sniper, como le quieran decir. Tenemos el especialista en demolición, el ingeniero. Tenemos el artillero, el que va con la ametralladora, ¿no? con la cinta de municiones. Y tenemos el especialista en comunicaciones, que es el que va con el radio. En la Segunda Guerra Mundial lo veían con la mochila, con la antenita, ¿no? Él es el que se encarga de comunicarse con el centro de mando, ¿no? Suponete, estamos muy de película, pero fue real. Llegamos a tal lugar, hay un búnker adelante, fortificado, no hay forma de que lo tomemos con infantería. ¿Qué hace el especialista de radio? Le dice a la base naval, manden apoyo a fuego de un destructor la naval sería, de la marina, o un ataque aéreo, y vienen, tiran bombas y logras superar ese obstáculo, ¿no? O bien nos faltan municiones, pasa un avión y les tira paracaídas con caja de municiones. Eso es la función del especialista de radio. Bueno, si seguimos esa línea de pensamiento, todo cristiano es un especialista en comunicaciones en el pelotón. Todo cristiano tiene ese radio, ese walkie-talkie, ese celular, pónganle el nombre que ustedes quieran, se llama oración. ¿Para qué lo usamos? ¿O para qué lo vemos que en la Biblia siempre lo usaron los cristianos? Bueno, para buscar guía, para encontrar consuelo, para encontrar recursos, para encontrar armas espirituales, ¿no? Efesios 6. Autoridad, respaldo espiritual, por ejemplo, la salvación. Yo cuando antes de predicar, yo oro porque el Señor obre por medio de su palabra, porque no depende de mí, yo no tengo la capacidad, como el pelotón no tiene la capacidad de pasar 2 metros de cemento fortificado, tiene que llamar a una persona que tire un misil y que sí pueda pasarlo. Yo no tengo la capacidad de salvar, Dios sí, por eso oro. El obrar de Dios, buscar asistencia, sabiduría, sustento. Nosotros buscamos y dependemos de Él. Palabra clave de la oración, dependencia.
tu nivel o tu calidad de vida de oración va a ser directamente proporcional al nivel de dependencia que vos tengas de Dios. La persona que tiene la vida resuelta no ora. ¿Para qué va a orar? No ora. ¿Hay oración de alabanza? Me podés decir, sí, por supuesto. Comparto totalmente. Pero la realidad es que la persona que tiene su vida resuelta no tiene por qué alabar a Dios y ya la resolvió Él. Pongo entre comillas porque nadie tiene la vida resuelta sin Dios, pero es así como la persona se siente. Entonces, ¿cómo debemos usarla nosotros? Para tener una intimidad y una dependencia de Dios. Usarla como un medio de comunicación con el Creador del mundo. Básicamente esa. En las misiones, ¿cómo la uso? De la siguiente forma, muy sencillo. La tarea principal de las misiones, el máximo misionero, fue Jesús y es Jesús. Jesús dijo que Él iba a construir su iglesia. Vos sos un medio, vos sos un instrumento, yo soy un instrumento, pero el que la hace es Él. Entonces, pedile a Él que obre, y Él obra, pero pedile, ¿bien? ¿Cómo entendemos entonces esto de la oración? Es medio enredado, ¿no? Su soberanía, nuestra responsabilidad. Él es el que construye, pero nosotros somos los instrumentos que Él usa. Bien, no hay un patrón. No siempre la misma oración va a tener la misma respuesta. Te voy a dar un ejemplo desde Hechos 12, ¿no? Tenemos a Jacobo, que lo decapitaron, y a Pedro, que lo soltaron. Humanamente, yo supongo que Jacobo no lo mataron de una, sino que estuvo preso y después lo matan, ¿no? ¿La iglesia oró por la salvación de Jacobo? Sí, seguramente. La salvación de que lo sacaran de la cárcel. ¿Oró por Pedro? Sí, lo vemos acá. ¿Por qué Pedro se salva y Jacobo no? Humanamente debería ser todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién negó a Jesús 3 veces? Pedro. Que lo maten a Pedro, entonces. ¿Quién fue quien cambió el evangelio de la gracia en pos de agradarle a los judíos? Pedro. Del apóstol Santiago o Jacobo no se nos dice nada de eso. ¿Y por qué lo salvan a Pedro? Dios es soberano. Él usa la oración para hacer su voluntad, no la tuya. Nosotros llevamos nuestras peticiones a Él y Él obra según su voluntad, no según la nuestra. Bien, entonces, yo cuando leía esto y estudiaba esto, la pregunta es, ¿por qué oraría? O sea, ¿por qué yo le digo, Señor, dame esto, si yo no sé si Él me lo va a dar o no? O quizá en cambio de darme esto, me roban esto. Bien, por lo siguiente, porque la oración confiada en Dios se hace cuando conocemos quién es Dios. Cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, nosotros le decimos, Señor, hágase tu voluntad, yo sé que tu voluntad es mejor que la mía, pero yo deseo esto, pero dejo mis sueños en tus pies, dámelo si vos querés. Así es como era un cristiano. No es yo impongo y decreto y le arrebato al diablo y le impongo a Dios y desato esto. Déjale eso para los que van a pescar. Los nudos están para los que hacen alpinismo o pescan. ¿Bien? No para un cristiano bíblico. Un cristiano bíblico está de rodillas en su misión, subordinado a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es bueno, sabe que Dios es amor, sabe que la gloria de Dios es su propio gozo, sabe que la voluntad de Dios siempre es buena y perfecta, sabe que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Él conoce a su Dios, o debería conocer a su Dios. La pregunta acá sería, ¿conoces a tu Dios? ¿Conoces sus características? ¿Cómo Él obra? ¿Cómo Él piensa? ¿Qué desea? ¿Qué no desea? Es un llamado de atención muy fuerte para nosotros. Entonces, oramos en su misión y terminamos orando que se haga tu voluntad porque confiamos en quién es Dios, su carácter. No hace mucho di una ilustración de, por ejemplo, si yo conozco un amigo, vamos a decir, yo tengo un amigo de toda la infancia, ¿no? Lo conocí a los 5 años, me criaron juntos, yo sé que esta persona es íntegra, es muy trabajadora, no tiene antecedentes penales, muy bueno, ayuda a la gente, un montón de cosas. Él viene un día a mí y me dice, che, Miki, ¿me prestas la llave de tu casa? Si yo sé que esa persona es íntegra, es buena, es de mi confianza, que siempre buscó lo bueno para mí, me ha sido leal, me ha cuidado, me ha dado de lo suyo, yo le voy a decir, sí, toma,
Lo peor que puede llegar a pasar es que me dé algo bueno, porque yo ya sé quién es Él. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más le debemos dar esa llave de nuestros sueños a Dios? Porque sabemos quién es Él. No porque nosotros le pedimos y decretamos, Señor, que me sea dado el Lamborghini, o un mejor trabajo, o una familia bonita. Hay peticiones buenas, pero quizá no sea en el tiempo, o quizá no sea lo que Dios tiene preparado para vos. No lo sé, yo eso no te lo puedo decir. Pero sé que lo que Dios te dé, si vos orás, va a ser lo bueno, no lo malo. Y siempre que Dios te dé algo va a ser mejor que lo que vos pedías. Eso es conocer a Dios. Y eso es crecer. El crecimiento de un individuo, de un misionero, de una iglesia, es directamente proporcional a cuánto conoce a su Dios. Vos mientras más conoces a Dios, a Jesús, más lo adorás, más los querés, más predicas, más seguro estás, más alegre estás, más servís, más amás a tus hermanos, más dispuesto estás a ir a las misiones, más dispuesto estás a renunciar a lo que tenés acá en la tierra en pos de lo que hay en el cielo. Tu capacidad de servir, de adorar, de amar, de dar gloria a Dios es directamente proporcional a qué tanto lo conozcas. ¿Bien? Y eso se logra, entre muchas cosas, orando. Tenemos un sermón hablando de eso, no fue hace mucho, pero orando, estudiando su palabra. Conocer a Dios es conocer al Dios que se reveló acá. Entonces tenés que estudiar esto. Consejo práctico, buscate un buen libro ahora en cuarentena para leer. Yo ya les voy a recomendar dos. Anótense en un seminario, tenemos el William Carey, por ejemplo, que es a distancia. Si no tenés libro, no importa, agarrá la Biblia, léete un libro, léelo, estudialo, analizalo, aprende a usar una Biblia, la concordancia. Si tenés una Biblia de estudio, muchísimo mejor. Estudia la palabra, conoce al Dios de la palabra. La iglesia crecía, nuestro tercer punto, la iglesia crecía, versículo 24, dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No era que el Señor hablaba más, sino que había más personas creyentes. El Evangelio corría cada vez más lejos. ¿Cómo crece una iglesia? Dijimos que crece conociendo el carácter de Dios, dependiendo de Él en oración, pero la iglesia crecía en cantidad, lo vimos en Hechos, cuando Pedro predica en Pentecostés, 5.000 personas creyeron en Dios. Se salvaron 5.000 hombres. Se calcula que tienen que haber sido al menos 5.000 mujeres y niños más. ¿Te imaginas vos un sermón y que de un sermón, suponete que yo estoy predicando esto y mañana hay 10.000 creyentes nuevos en base a esto? Bueno, ese era el crecimiento de la iglesia. Llega un punto en el que ya ni pueden seguir la cantidad de creyentes, ¿no? Después de otra conversión de multitudes, y la iglesia crecía en cantidad de miembros. También crecía en que conocían el carácter de Dios. Miren lo que dice en el versículo 11. Versículo 11 y 14 al 15. El 11 dice que cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé. Pedro no creía que el Señor lo estaba sacando, pero él conoció a quién era su Dios cuando lo sacó. Ahora sé que en verdad el Señor ha enviado su ángel. Ahora yo conozco quién es Él. Lo conocí un poquito más. Versículo 14 al 15, y es gracioso cuando Rode no le abre, pero al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta. Imagínense a Pedro que se acaba de escapar de la cárcel, algo así como no sé, de Guantánamo, la cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos. Te acabas de escapar y vas a la iglesia y le decís, me acabo de escapar, y de alegría no te abren. yo me muero. Pero dice que al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que sí era él. Y ellos decían, es su ángel. Fíjense que ellos creían que era su espíritu, el espíritu de Pedro. Ellos no conocían que el Señor lo podía sacar así. Ellos, supongo yo, han estado orando algo así como que a lo sumo lo azoten y lo liberen, o que de alguna forma no lo maten, o que si lo matan sea rápido. No sé la verdad bien por qué oraban, pero nunca se imaginaron que el Señor iba a hacer eso. Y eso es parte de lo que yo les decía, el Señor obra más allá de lo que nosotros le pedimos. Por lo general lo que nosotros le pedimos es muy poco.
El común denominador es que el cristiano se conforma con barro cuando Dios tiene dispuesto oro para él. Y en oración tenemos que encargarnos de buscar oro, no barro. Y eso lo va a tener acá. Este es el mapa del tesoro. Bien, entonces la iglesia fue conociendo. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, ora por su iglesia, por la iglesia que él pastoreaba, de las que él plantó como misionero, porque ellos crezcan en el conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios. Miren cómo dice en Colosenses, si quieren buscarlo, Colosenses capítulo 1, del versículo 9 al 10. Por esta razón, también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Esta es una carta escrita a la iglesia de los colosenses, en Colosas, y él les dice que ora por ellos. ¿Pero qué ora por ellos? Dice, de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba para que la iglesia conozca más a su Dios, porque una iglesia que conoce más a su Dios crece, adora, predica, lleva las misiones más lejos, ama. Otra señal de una iglesia que crece es una iglesia que se aman entre ellos. Ellos estaban sufriendo, pero no solos. Ellos estaban juntos orando en la casa de María, juntos en amor, en intimidad. Eran uno, una familia, un cuerpo. Una iglesia que ama a Dios, que conoce a Dios, que adora a Dios, es una iglesia unida. En términos prácticos, que no hay chisme, no hay habladurías, no hay celos, no hay envidia, no hay rencores, no hay raíces de amargura, hay transparencia, hay amor, hay sacrificio por el otro, hay renuncia. Otra señal es amor hacia los impíos, hacia las misiones, que de eso se va a tratar el capítulo 13. El capítulo 13 tenemos a Pablo siendo enviados, pero no me voy a adelantar. Una iglesia que conoce a Dios, que crece, que madura, es una iglesia que empieza a buscar llevar el evangelio cada vez más lejos, más lejos. Y acá una pregunta para ustedes, Iglesia Salda. ¿Estamos creciendo en Dios? ¿Estamos dispuestos a ir a predicar el evangelio? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestras familias? No digo esposos dejen a sus esposas, digo hijos dejar a sus padres. No sé, se me fue lo que iba a decir. Padres dejar a sus hijos. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado a la familia en pos de llevar el evangelio? Acuérdense que es un llamado de Jesús, el dejar a su familia, estar dispuesto a dejar a su familia en pos del evangelio. Y eso me alarmó, es muy confrontativo para nosotros, porque creo que nos falta mucho, hermanos, mucho, muchísimo. Pero es bueno que estemos aprendiendo esto de su palabra. Es bueno que nos demos cuenta que todavía somos inmaduros, que necesitamos mucho más de Él, mucho más de su palabra, de adorarlo, de tener una relación íntima con Él, muchísimo más. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos el sufrimiento, el contexto de sufrimiento de la iglesia en Hechos 12, nuestro sufrimiento. ¿Cuál es el rol de la oración? Que es esta dependencia confiada en Dios, que Él nos va a dar siempre lo mejor para nosotros, siempre y cuando oremos, ¿bien? Y el crecimiento, una iglesia que ora, que crece, que conoce a su Dios confiado, es una iglesia que va a tener como resultado un crecimiento en todo lo que hemos visto. Entonces, como aplicaciones, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Bueno, podemos decir, a ver, déjenme ver el tiempo. Podemos decir entonces que una iglesia, nosotros, Centro Crecer Saldan, tenemos que desarrollar una cultura de oración. Una cultura de oración. Ni hablar si queremos trabajar en las misiones, que de hecho ya lo estamos haciendo, ¿no? Acuérdense de Villa Mercedes en San Luis. Consejo práctico, les recomiendo este libro.
déjenme leerle, no les voy a leer todas las páginas, pero quiero leerles un pedacito nada más de cuál era la cultura de oración que tenían en la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos. Tenemos que ser como ellos. No se olviden que estas iglesias crearon el mundo cristiano hoy, la mayor religión del mundo, ¿no? Y nació acá. ¿Cómo lo lograron? Dice Piper que los primeros cristianos buscaron a Dios en todo. Dice que clamaron a Dios para que exaltara su nombre en el mundo. Mateo 6:9. Clamaron a Dios para que extendiera su reino en el mundo. Mateo 6:10. Clamaron a Dios para que el evangelio se extendiera rápidamente y fuera honrado. Segunda Tesalonicense 3:1. Clamaron a Dios para que les diera la plenitud del Espíritu Santo. Lucas capítulo 11 versículo 13. Efesios 3:19. Clamaron a Dios para que vindicara a su pueblo. Lucas 18:7. Clamaron a Dios para que salvara a los inconversos. Romanos 10:1. Clamaron a Dios para que les ayudara a usar la espada. Efesios 6 del 17 al 18. Clamaron a Dios para que les ayudara a proclamar el Evangelio con valentía. Hechos 4:29. Efesios 6 del 18 al 19. Clamaron a Dios para que hiciera señales y prodigios. Hechos 4:29 al 30. Santiago 17:18. Clamaron a Dios para que sanara a sus compañeros. Santiago 5 del 14 al 15. Clamaron a Dios para que sanara a los inconversos. Hechos 28:8. Clamaron a Dios para que sacara a los demonios. Mateo 9:29. Clamaron a Dios para que libertara a los suyos de formas milagrosas. Hechos 12, el que estamos leyendo nosotros, versículo 5 y versículo 12. Y así sigue y sigue. Una cultura de oración. Tenemos que desarrollar, hermanos, una cultura de oración. Una absoluta dependencia de nuestro centro de mando, que es Dios en Jesucristo. Oramos a Dios para que nos muestre hacia dónde vamos, cómo ir, qué usamos, que nos dé lo que necesitamos. Yo no me acuerdo de la persona que oraba: Señor, pedime lo que vos quieras y dame todo lo que vos me pedís. Todo lo que vos querés que yo haga. Básicamente él decía: pedime todo lo que vos me vas a dar. Básicamente eso. Yo no tengo drama de ir a donde sea siempre y cuando vos me lleves. Una absoluta dependencia. Yo soy un instrumento. Tenemos que entender eso, hermanos. Nuestra relevancia en esto es casi nula. Es su obra, no la nuestra. Nosotros tenemos el privilegio de estar involucrados en esto. Perseveremos en el dolor, hermanos. Esta iglesia y nosotros sufrimos, pero perseveramos con esperanza. ¿Por qué? Porque conocemos el carácter de Dios y sabemos que Él hace lo mejor para nosotros. Esta iglesia, la iglesia perseguida y con mártires de Hechos 12, es la iglesia que va a llevar el Evangelio a todo el mundo desde Hechos 13. En un contexto de sufrimiento, cuando hay una iglesia sana que depende a Dios, que confía en el carácter de Dios, Dios la usa más que una iglesia en su zona de confort. La centralidad de la predicación, hermanos. Tenemos que tener muy en claro esto. Las misiones no es orar por las misiones. Las misiones es predicar la palabra de Dios. Tenemos en Romanos, no me acuerdo el versículo, pero creo que es Romanos 10, en donde dice claramente Pablo: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? No hay forma. Nosotros oramos para que haya quien les predique, pero las misiones no es solo orar. No es solo orar. La oración es vital, es necesaria, porque Dios obra por medio de la oración. Pero la gente no se salva por oración, se salva por el Evangelio de Jesucristo. Eso es hacer misiones, es predicar el Evangelio. Obviamente, hermanos, como aplicación tenemos que orar por los misioneros, por las congregaciones, por los pastores, por líderes en las congregaciones, por nuevos grupos pequeños para empezar a crear futuras iglesias. Acuérdense que las misiones se llevan a cabo cuando una iglesia bíblica planta otra iglesia bíblica. Esas son las misiones. No es un llanero solitario que va solo y dice: uy, yo quiero armar una iglesia, acá va y la hacen. No. El modelo bíblico es que esa persona sea enviada por otra iglesia, respaldada por otra iglesia. Lo vamos a ver en Hechos 13.
No me quiero adelantar, pero ese es el modelo bíblico. Debemos confiar en el carácter de Dios. No me voy a cansar de hacer hincapié en esto. Confiamos en el carácter de Dios. Sabemos que Él es bueno, Él es sabio y Él quiere lo mejor para nosotros, llevando gloria a su nombre. Confiamos en Él. Ahí está nuestra esperanza. La oración nos recuerda, hermanos, que la gloria es para Dios y no para nosotros. Miren lo que dice en el versículo 22 y 23, lo que estaba haciendo Herodes. Dice que la gente gritaba a este hombre, este gran rey, vestido de hilo de plata, una túnica de hilo de plata brillante, literalmente brillaba. La gente gritaba, voz de Dios y no de un hombre es esta. Básicamente le estaba diciendo a Herodes, vos sos Dios. Al instante un ángel del Señor lo hirió y él va a morir comido por gusanos. ¿Pero por qué lo hirió? ¿Por qué la disciplina del Señor fue tan severa para Herodes? Más allá de que le había matado cristianos y demás, dice que lo hirió o lo enfermó con esta enfermedad que no sé bien cuál es, por no haber dado la gloria a Dios. Él aceptó ser llamado como Dios. Hermanos, no hay nada más peligroso que intentar robarle gloria a Dios. No te metas con Dios. Si no sos creyente, no te metas con Dios, porque Él no acepta que se le robe su gloria. La oración nos recuerda que la gloria es de Dios y no de nosotros, porque nosotros actuamos en dependencia de Él. Él es quien va al frente. Te doy un ejemplo, siguiendo el ejemplo de los militares. A esa gente que luchó, nosotros no sabemos el nombre de todos los que fueron y murieron en cualquier guerra, pero por lo general sí nos acordamos de quién fue el presidente y los generales. La gloria de la victoria se la llevaban ellos, ¿o no? Pocos de nosotros podemos conocer algún nombre de alguno de los soldados que sirvió bajo el mando del general Patton, ¿no? En los tanques, en la caballería de Estados Unidos. Pero nos acordamos de él. En la historia, ¿no? Gente como yo que nos gusta la historia, nos acordamos de él. Bueno, la oración, hermanos, es un constante recordatorio de que las misiones y la obra es de Dios. La gloria es de Dios, no tuya, no mía. Es su gloria, es su obra. Nosotros lo único que disfrutamos de todo esto es alegría, pura alegría, felicidad. Esto no es ausencia de sufrimiento, es paz en presencia del sufrimiento. Eso es gozo. Entonces, orar, hermanos, no es suficiente. Acá está el texto, Romanos 10:14, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Debemos ser una iglesia evangelística, una iglesia misionera que predica. No predicamos al azar, somos una iglesia que formamos iglesias bíblicas. Una iglesia bíblica que planta iglesias bíblicas. Esa es nuestra misión. Y la vamos a llevar a cabo orando. Y ahora, ¿qué pasa si has estado escuchando esto, pero te das cuenta que vos no sos creyente en un Dios con este carácter? Quizás creías en un Dios, pero no en este Dios. No en el Dios soberano que busca su propia gloria, salvando a la gente. La cuestión es la siguiente, amigo. La Biblia nos deja en claro que todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos. Si no me creéis, anda a Éxodo 20, en donde están los mandamientos de Dios, y podés repasar alguno. Por ejemplo, dice que, bueno, a ver, cualquiera de esos, empecemos por el primero, ya que estamos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma, todo el tiempo. ¿Lo has hecho? ¿En algún momento amaste algo más que a Dios? Si me decís que no, ya no solo no amaste a Dios, sino que también sos un mentiroso. Bien. Bueno, no sé, saltemos a otro. No robarás. ¿Nunca robaste nada? Una moneda de 10 centavos de tu papá, un vuelto, un criollito, como hice yo cuando era chico. ¿Nunca robaste nada? Sí, sí robaste. Y si no robaste, lo deseaste. Y la Biblia es clara en que lo que deseamos ya para Dios es romper la ley. Porque la ley de Dios no es una cuestión de acciones, es una cuestión de deseos. Bien, entonces todos somos pecadores. En Santiago 2:20 nos dice que
el que rompe uno de los mandamientos de Dios ya es condenado por Dios por todos los mandamientos. Es como que si hubieras violado toda la ley de Dios. Eso te hace que si vos violaste el primer mandamiento de no amar a Dios todo el tiempo, con todas tus fuerzas, ya sos culpable de asesinato, adulterio, fornicación, mentira, de todos los pecados. Para Dios sos eso. Y Dios es juez. Su carácter es santo. Santo quiere decir que Él no soporta lo inmoral, no soporta lo que no vaya conforme a su carácter, a la ley que Él ha dado. Y Él es juez. Él es juez y legalmente Él va a condenar a los que rompen esa ley. Los va a condenar. Y eso te incluye. Estás condenado. Si no has creído y no te has arrepentido, ya estás condenado. La condena ya es segura. Dios es justo, Dios es santo. Y lamentablemente la condena por romper su ley es el infierno. El infierno es un lugar en donde el Señor castiga con su ira a los que han roto su ley, a los que no lo han amado a Él por sobre todas las cosas. Y el problema de esto es que vos no podés hacer nada. Pero el Señor en su providencia, y de nuevo acá está su carácter, porque Él es amor, Él es bueno, Él es justo y Él es santo. Él envió a su Hijo, Jesús, a morir en una cruz. ¿Para qué? En la muerte de Jesús, Él castigó los pecados de todos los que iban a creer en Él. Eso quiere decir que si vos hoy te arrepentís de tus pecados y crees que Jesús pagó por tus pecados, vos sos salvo. Esa condena te es quitada. Y ya no hay una enemistad entre el delincuente y el juez. Ahora hay una amistad entre el salvado y el salvador. Entre el Hijo y el Padre. Entre la criatura y Dios. Eso es el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia evangélica. Llevamos esta verdad, las buenas nuevas de la paz con el reino de Dios, porque Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, incluyéndote a vos, incluyéndome a mí. Y la única forma de ser salvo es en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo en Él, creyendo que Él murió por nosotros, aceptándolo, siguiéndolo como nuestro Salvador y nuestro Rey. Nuestro Rey, nosotros le obedecemos. Quizá el Señor habló a tu corazón y vos me decís, sí, el Señor trabajó en mí, yo veo que soy un pecador, me duele, me arrepiento. Bueno, es un buen momento para poner en práctica la oración. Orá a Dios, pedile perdón por tus pecados, decile que te arrepentís de tus pecados, pedile que Él te salve. Reconoce que no hay nada que vos puedas hacer para ser salvo, que has hecho las cosas mal, que has ido en contra de Él. Orá a Dios y vas a ser salvo. Si oraste a Dios y crees que sos salvo, estate atento en lo que vaya a pasar en tu vida. Si realmente sos salvo, va a haber un cambio en tu vida, en tus deseos, en tus intenciones, en lo que te gustaba, en las cosas que antes te gustaban, ahora las vas a odiar. Los pecados que antes te gustaban, ahora los vas a odiar. Si antes querías vivir para hacer plata y confort, quizá ahora lo único que te importe sea conocer más a Dios. De hecho, eso es lo único que te va a importar, porque te vas a dar cuenta que todo lo que vos creías era basura. Y el mayor tesoro es Dios, es Jesucristo. Entonces, yo te animo, amigo, a que te arrepientas y creas. Oremos para terminar. Amado Padre, te damos muchas gracias por esta tu palabra, porque podemos ver en Hechos 12 cómo tu iglesia, en un contexto de sufrimiento, nos dio ejemplo de cómo dependían de tu soberanía, Señor. Ellos eran muchos, al menos sabemos que eran más de 10.000 personas. Tranquilamente podrían haber agarrado picos, palas, espadas, piedras y haber entrado a la cárcel y sacado a Pedro. Pero ellos no usaron la violencia, porque tu reino, Señor, no es de esta tierra. Por eso no usamos violencia para llevar a cabo la misión. Usamos el amor, usamos la dependencia, usamos el Evangelio. Porque el Evangelio, Señor, sabemos que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Te rogamos por los amigos que han escuchado tu predicación, que ellos puedan arrepentirse y creer, que ellos puedan ver que en Jesús hay salvación, hay perdón de todos los pecados, sea lo que sea
No hay pecado más poderoso que la sangre de Jesucristo. No lo hay, Señor. Y no vas a echar afuera a nadie que vaya en arrepentimiento y fe ante ti. Gracias por eso, gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia, gracias porque obras, porque tú eres el que edifica la iglesia, no nosotros. Nosotros solo somos instrumentos en tus manos. Úsanos, Señor, para tu gloria. Úsanos para formar iglesias bíblicas. Pon en nosotros un corazón sincero, que busquemos servirte a vos, que no nos importe lo que la gente diga, lo que la gente piense, sino solo Cristo y su gloria, Señor, hasta el fin de la tierra. Ese es nuestro deseo. Sea, Señor, tu nombre exaltado. Señor, que el deseo del Padre, este deseo que vemos en tu palabra, que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, sea nuestro mayor deseo. Que la gloria de Dios sea nuestra mayor pasión, la misión de nuestras vidas. En donde sea que tú nos mandes, sea predicando en este país, en otro país, en Saldán, en Salta, en Tierra del Fuego, en donde sea que estemos, que sea tu gloria, nuestro gozo, Señor, nuestra misión. Dejo tu palabra en tu mano, Señor, tú eres el que obra, que transformes nuestros corazones con tu palabra, que salves, Señor, por medio de la predicación de tu palabra, y que en medio del sufrimiento que ya vivimos, en Saldán, en Argentina, Latinoamérica y en el mundo como cristianos, tu palabra explote. Trae un avivamiento, Señor, a tu iglesia. Que el Espíritu Santo se mueva trayendo más vida a todo el mundo, Señor. Que la cultura sea redimida por tu palabra. Que las iglesias crezcan en cantidad, en confianza, en dependencia, en amor, en pasión por tu gloria. Y eso solo se logra, Señor, predicando tu palabra y que el Espíritu Santo obre en poder para salvar. Confiamos que vas a hacer tu buena voluntad y siempre tu buena voluntad es mucho mejor que la nuestra. Y sabemos que tu nombre va a ser glorificado por siempre. Y sabemos, Señor, que tu gloria es nuestro gozo, porque tu gloria es salvar a tu pueblo y nosotros somos tu pueblo. Descansamos en ti, Padre. En el nombre del Señor Jesús, vamos ante tu trono en total dependencia, en humildad, Señor, para obedecerte, seguirte y amarte. No en perfección, pero sin sinceridad. Amén. Otra cosa, hermanos, antes de terminar. Seguramente esto lo van a ver el domingo, así que feliz Día del Padre a todos los padres. Todavía yo no tengo el honor, creo que está lejos, pero espero que lo pasen muy bien, que puedan estar con sus familias, que puedan ser líderes de su casa, que puedan ser esposos amantes, tiernos, cariñosos, líderes firmes, proactivos, que toman decisiones, que pastorean el alma de sus hijos, de su esposa, y que honren y reflejen a Dios Padre haciendo su rol de padre, ¿no?, en la familia. Y me estaba olvidando de algo. Les recomiendo este libro de la oración para todos los que quieran estudiar más sobre la oración. Es uno de los mejores que he leído, de Timothy Keller, La oración, muy completo, muy sano, muy recomendable. Yo lo tengo en físico, no sé si está en PDF, pero también lo pueden comprar por Amazon, no sé si en eBay está, pero seguramente lo pueden conseguir por varios medios. Así que bueno, hermanos, que tengan muy buen día y que el Señor los bendiga.